Entremos pues a Pesaj. Pesaj es el primer Moed de primavera. Levítico 23:5 dice: en el primer mes, en el día 14 del mes, entre anocheceres, viene Pesaj para Yahvé. Pesaj era la conmemoración de la libertad de la esclavitud en Egipto. Pesaj es el día de independencia de Israel. Y a diferencia de la independencia mexicana, donde están grite y grite borrachotes, Pesaj se guarda en casa honrando al Señor. Pesaj significa pasar por alto. Se ha traducido como Pascua, pero el problema con traducir como Pascua es que la gente mundana piensa que Pascua es lo mismo que el día de la coneja. Éxodo 12:11 dice Yahvé: aquí está como han de comer el Pesaj, con sus cintos abrochados, o sea, bien ya vestidos y listos, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Estaban a punto de salir de Egipto. Es el Pesaj, o el pasar por alto, la Pascua de Yahvé. Porque esta noche yo pasaré por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, ambos hombres y animales, y yo ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy Yahvé. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré de largo sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Egipto, el golpe de muerte no los va a golpear a ustedes. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como festividad a Yahvé. De generación en generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Entonces, cuando usted come Pesaj, usted debe recordar la independencia del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Yeshua cumplió Pesaj al morir en la cruz, entregándose como el cordero de Elohim que sería llevado al matadero y dándonos redención de la muerte por medio de su preciosa sangre. Así se cumplió proféticamente Pesaj. Dice Juan 1:29. Juan el Bautista vio a Yeshua que venía hacia él y dijo: este es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Estaba diciendo, él es el cordero. Y vemos muchas veces de Yeshua que es el cordero, ¿no? Se refiere a que él es el Pesaj. Él es el cordero de Pesaj. Primera de Pedro 2:24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Yeshua murió el mismo día que se celebraba Pesaj, el día 14 de Aviv. Justamente cuando los judíos en el tiempo de Yeshua iban a celebrar Pesaj, mataron a Yeshua. Ahora viene la siguiente: panes sin levadura, la fiesta número 2. Segundo Moed de primavera, y esta es la primera fiesta anual. Acuérdense que no todos los Moadim son fiestas. Levítico 23:6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahvé. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación. Ningún trabajo de siervos harán. Es decir, no importa si cae un miércoles, ese día va a ser un Shabbat. Es lo que cuando te dice santa convocación y te dice no vas a hacer trabajo, te dice que sin importar qué día caiga, ese día es Shabbat. Es un día festivo. Ese día no se trabaja, se cuenta como si fuera un Shabbat. Y aquí viene el problemón con la muerte de Yeshua, cuando dice que ese día que murió Yeshua, al día siguiente era Shabbat o era día de reposo. La gente piensa murió un viernes porque el sábado es día de reposo. Pero no, él murió un miércoles, pero al día siguiente era un día de Shabbat alto, era un día de panes sin levadura. Él murió el 14 de Aviv, el 15 de Aviv, que es ese día, era día de Shabbat. A los 15 días de este mes, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Yahvé. 7 días comerán panes sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ya lo dimos. Ningún trabajo de siervos harán. Y ofrecerán a Yahvé 7 días ofrenda encendida. Y el séptimo día se van a volver a reunir en santa convocación. Son 8 días de fiesta, o 7 días, perdón. Primero y el último hay santa convocación. Vienes acá, adoras al Señor. Si cae de jueves a jueves, el jueves primero y el jueves último se hace celebración. Éxodo 12. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Todo el que coma algo con levadura desde el día primero hasta el séptimo será eliminado de Israel. Así de grave era comer levadura. Celebrarán una reunión solemne el día primero y otra el día séptimo. Se fijan, es lo mismo que ya dijimos que en Levítico lo vuelve a establecer. Celebrarán la fiesta de los panes sin levadura porque fue ese día cuando yo los saqué de Egipto formados en escuadrones. Por ley, las generaciones futuras siempre celebrarán este día. Póngame bastante atención porque vamos a hablar de cómo Yeshua cumplió esta fiesta. Por nuestros conteos, y sígame rápido en este momento, Yeshua murió un miércoles a las 3 de la tarde. Ese miércoles a las 3 de la tarde
era 14 de Aviv. Entonces, cuando oscurece, técnicamente ya inició el 15 de Aviv. Para los hebreos o los judíos, los israelitas del tiempo de Yeshua, el 15 de Aviv era el día que debían empezar panes sin levadura. Por lo tanto, dice la Escritura que se apuraron a bajar los cuerpos de las cruces porque era un día de un día de Shabbat de gran solemnidad. Porque era el inicio de la fiesta de panes sin levadura. Claro que era un día solemne. El 14 de Aviv es el día donde se ofrecía el Cordero de Pascua. El día que lo mataban era el 14 de Aviv. Yeshua murió el 14 de Aviv. ¿Estamos bien? Pero panes sin levadura tiene que ver no con su muerte, pero con su entierro. Entonces a Yeshua lo tenían que enterrar el 15 de Aviv. Por eso a Yeshua lo enterraron cuando oscureció. Ese mismo miércoles, acuérdense que los días empiezan en la tarde. Entonces a Yeshua lo entierran el 15 cuando apenas va oscureciendo, ¿me explico? Y cumple panes sin levadura. Lo que significa que la cena de Yeshua el día anterior no era Pesaj. Ok, entonces, ¿qué es la levadura? Porque vamos de la fiesta de los panes sin levadura y la gente dice, sí que los panes sin levadura y no sabemos ni qué onda. La levadura significa algo. Primero, ellos cuando iban a salir de Egipto y comerían, les dijo el Señor, van a comer Pesaj volándole. El 14 matan el animalito y en la noche se lo van a comer en su casa bien apurados, vestidos ya con ropa con los tenis que traigas para irte corriendo. Pero días antes a eso tenían ellos que estar buscando la levadura en sus casas y quitarla toda, porque los panes que se iban a comer tenían que ser sin levadura. Entonces, si los israelitas no tenían comida con conservadores y hacían el pan leudado o el pan con levadura, se les iba a echar a perder y traían a los egipcios atrás. Tenían que comerse la comida lo más al ahí se va que pudieran para que aguantara el camino, porque no iban a tener tiempo para pararse por lo menos una semana, porque los egipcios los traían atrás. Y dijo Dios, buscas por tu casa y más vale que nadie me tenga levadura, porque no quiero que estén comiendo esto. Entonces van a comerse el Pesaj y se lo van a comer asado, y haces panes, pero no me los leudes, porque si los haces así, luego no vas a tener chance de cocinar en 7 días por lo menos, y no vas a tener que comer porque se te va a engusanar la comida. Come sin levadura. Entonces, la fiesta de panes sin levadura está con el propósito de recordar los días que Adonai los trajo por el desierto con los egipcios atrás enojados porque se les habían muerto los primogénitos, y Adonai los sustentó con los panes que ellos no querían comerse. Y cada vez en el año que por 7 días comas panes sin levadura, te vas a acordar que yo te sustenté después de sacarte de Egipto. Otra vez, cada fiesta es un recordatorio. ¿Qué es la levadura entonces? Lucas 12:1, Yeshua comenzó a hablar dirigiéndose a sus discípulos y les dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, o sea, de la hipocresía. Luego en Mateo 16:11 les hace la misma aseveración y ahí Mateo extiende más, que dice que los discípulos pensaron, es que nos dice porque no trajimos de comer, y dice, ¿qué no vieron que yo le di de comer a la gente con panes y peces? No les estoy hablando de eso. ¿Cómo? Dice, ¿cómo es que no entienden que no fue por el pan que les dije que guardaran la levadura, que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y dices, ok. Entonces cuando Yeshua habla de levadura, está haciendo una referencia a cuando los israelitas tuvieron que sacarse de la casa toda la levadura. Pero ahora, otra vez, volvemos a lo espiritual. Cuando Adonai les dijo a los israelitas, me buscan la casa, por toda la casa sacan levadura, no nada más era para que se alimentaran y no se les echara a perder la comida, pero porque ellos tenían que salirse de Egipto y dejar todo lo egipcio en Egipto. No podían venir a adorar a Adonai pensando como egipcios. Tenían que despojarse de todas las levaduras, de doctrinas satánicas paganas que tenían por 400 años en Egipto. Te despojas de todo y me sirves solamente a mí, que yo soy el único que te va a sustentar. Aunque no parezca que te gusta el pan, yo te voy a dar de comer. Entonces cuando Yeshua dice, te cuidas de que no agarres las levaduras de los fariseos y los saduceos, te está diciendo, no agarres las doctrinas que ellos hacen. Fiesta de panes sin levadura tiene que ver con despojarte de doctrinas de hombres y solamente comer el pan de Adonai, que es Yeshua. Marcos 7:7 dice, y en vano me rinden culto enseñando como doctrinas preceptos de hombres, porque ustedes, le dice a los fariseos, dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición de hombres. Y añadió, diestramente desechan ustedes el mandamiento de Elohim para establecer sus propias tradiciones.
Primera de Corintios 5 dice Pablo, hacen mal en jactarse todos estos que se dicen que sabían mucho de la Torá. ¿No se dan cuenta que un poquito de levadura leuda toda la masa o la fermenta? Desháganse ya de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo que son realmente, porque Cristo, Yeshua, nuestro Cordero de Pesaj, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pesaj, no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Panes sin levadura no tiene que ver nada más con recordar que Adonai lo sustentó con puro pan sin que fermentara, pero con que debemos siempre tomar solamente el mandamiento de Adonai sin adulterarlo con cosas de hombres. Si Pesach tiene que ver con que Yeshua dejó todo para morir por ti, panes sin levadura tiene que ver con que si ya te salvó, entonces no te sigas aferrando al mundo y a las doctrinas de humanos, pero solamente aférrate a Él, que Él es el pan, Él es el Cordero y Él es el pan. Entonces, Yeshua cumplió panes sin levadura cuando fue llevado a la tumba. Su sepultura es símbolo de despojarse de la levadura de la hipocresía y las doctrinas humanas, para solamente dejar en nosotros el pan de la palabra viva, que es Yeshua mismo. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en Él el pecado de nosotros. ¿Por qué dice que lo cargó en Él? Porque esa es la levadura que se agrega a algo que era íntegro. Yeshua es el pan y Yahvé le echó el pecado encima, le echó la levadura. La levadura es el pecado, el pan es la palabra. Si le agregas levadura al pan, estás agregando pecado a la palabra de Adonai. Entonces Yeshua cumplió esto cuando Él fue cargado de los pecados de todos y tuvo que cumplirlo yendo a la tumba para despojarse del pecado. Por eso tenía que morir. Él tuvo que morir porque el pecado lo tenía que matar. Él no podía despojarse del pecado si estaba con vida hasta que se muriera, porque la paga del pecado es la muerte. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, o sea de mí, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Murió el 14 y el 15, apenas iniciaba a oscurecer, estaba siendo llevado a la tumba. Estaba despojándose de la levadura. Primeros frutos. Tercer moed de primavera, Levítico 23:10. Cuando ustedes entren a la tierra que les estoy dando y cosechen su producto, deberán traer el primer manojo de su cosecha al sacerdote. La Reina Valera dice gavillas. Traerá la primera gavilla al sacerdote. Y yo decía, ¿y eso qué es? Es un manojo. Dice Yahvé, dejó un mandamiento. Cuando lleguen a la tierra prometida y hagan su primera cosecha, van a traerle el día de primicias, el día de primeros frutos, van a traer un manojo de lo que ustedes estén cosechando al sacerdote. Eso es una celebración de primeros frutos. No es una fiesta, es solamente un acto. Tienes que llevarlo. Pero, ¿qué significa? Bueno, la palabra manojos en la Biblia representa personas. Ok, vamos a ver a José. Génesis 37:7 dice, José, uno de sus sueños. He aquí atábamos manojos en medio del campo, y he aquí mi manojo se levantaba y estaba derecho, y sus manojos a sus hermanos les dijo, estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o serás Señor sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. Pero sabemos que se cumplió, ¿no? Sus manojos eran representando a sus hermanos y a él mismo. Entonces vemos una representación profética que los manojos se refieren a personas. Por lo tanto, cuando la Escritura dice, vas a traer un manojo delante de mí, no nada más significa, eso es para los judíos de aquel tiempo que tenían agricultura, nosotros no tenemos nada. Esos judaizantes, siempre regreso a eso mismo, porque son las excusas que la gente te da. Y tú dices, es que no entiendes el sentido profético. No se trata necesariamente de personas trayendo manojos de espigas. Claro, obviamente, quien lo tenga lo trae. Si tú tienes un árbol en casa y das frutos y quieres traerle al Señor fruto para honrarlo a Él y para que tengas buena cosecha, adelante. Si quieres traer una primicia de un salario que tú traes delante del Señor, adelante, hazlo. Lo que sea, en forma de honra al Señor, ¿me explico? Pero
En su sentido principal, la palabra primeros frutos, hablando de manojos, tiene que ver con personas. Porque Yahvé exige lo primero. Éxodo 13:11 dice Yahvé, una vez que Adonai los haga entrar en la tierra de los cananeos y se las haya dado, conforme al juramento que les hizo a ustedes y a sus antepasados, le van a dedicar a Adonai el primogénito de todo vientre y todo primer macho de su ganado, pues estos les pertenecen al Señor. Éxodo 13:14. El día de mañana, cuando sus hijos les pregunten, ¿y esto qué significa? Les van a decir, Adonai, desplegando su poder, nos sacó de Egipto, país donde fuimos esclavos. Cuando el faraón se empeñó en no dejarnos ir, Adonai les quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto a los hombres como a los animales. Por eso le ofrecemos al Señor en sacrificio el primer macho que nace y rescatamos a nuestros primogénitos. Es decir, los ofrecemos no en holocausto, sino como lo hizo Ana con Samuel. Los ofrecemos al servicio de Adonai. El primogénito de tus hijos es para Adonai. No quiere decir que los demás no lo van a servir, pero al tú honrar a Adonai con lo primero de tus propios hijos, Adonai va a bendecir el vientre de tu esposa. Adonai va a bendecir tu familia. Dice la Escritura que cuando Ana, que era estéril, le dijo al Señor, si me das uno te lo doy, lo dio y oraron por ella y tuvo muchos más. Yeshua cumplió los primeros frutos. ¿Por qué? Yeshua cumplió esta fiesta al ser el primogénito de toda la creación, dice la Escritura en Colosenses. El unigénito de Elohim que fue entregado para rescate de la humanidad. Adonai dio el primero. Dice que Adonai dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tuviéramos vida eterna. Pero aún más que eso, también es hecho el primer fruto de la resurrección. Y esto es más importante, porque Pesach tiene que ver con su muerte, panes sin levadura tiene que ver con su entierro, y primeros frutos tiene que ver con su resurrección. Cuando se levantó de los muertos, cumplió definitivamente la fiesta de las primicias, y por medio de él, todos los que hemos sido salvos podremos resucitar también. Primera a los Corintios 15:20 dice, pero el hecho es que el Mesías ha sido resucitado de entre los muertos, la primicia o el primer fruto de los que han muerto. Porque ya que la muerte vino por un hombre, también la resurrección viene por medio de un hombre. Porque así en relación con Adán todos mueren, y en relación con el Mesías todos serán vivificados, pero cada uno en su propio orden. El Mesías es las primicias de la resurrección. Después todos los que pertenecen al Mesías en el momento de su venida. Entonces, si Yeshua no hubiera resucitado, nadie resucitamos. Pero no nada más resucitó, Yeshua resucitó justamente el día que se celebraban los primeros frutos. Continuemos. Shavuot, que es la fiesta de las semanas. Cuarto Moed de primavera. Esta es la segunda fiesta anual. Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecieron la gavilla o el manojo de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Por eso se llama la fiesta de las semanas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días, entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Es decir, 50 días después de primeros frutos es el día de la fiesta de las semanas. Era el día donde 50 días después de haber ofrecido el primer manojo a honrar al Señor, le traías a él la cosecha que habías tenido. Porque ya 50 días después Adonai había honrado tu cosecha, como tú le habías dado los primeros frutos a él, él te daba una cosecha buena y la traías y honrabas al Señor 50 días después de haber entregado tu primer manojo. Se le llama la cuenta del Omer al periodo que hay entre primeros frutos y Shavuot. Son 50 días que todos los días se cuentan un día. El Omer es la gavilla, el Omer es el manojo, se cuentan esos. Ahora, esto es bíblico, pero también es una tradición judía que te dicen que si se te olvidó contar el Omer, ya tienes que volver a empezar desde cero y que las mujeres no lo pueden contar. Olvides eso es tradición judía. Pero la Biblia sí dice que debes contar 50 días y no se te deben olvidar, porque 50 días después es la siguiente fiesta de Adonai. Y es un día donde vas a venir a Santa Convocación, 7 días. Esta fiesta conmemora el día que el pueblo de Israel escuchó hablar a Yahvé en el monte Sinaí por primera vez. Erróneamente se ha creído que este es el día que Adonai les dio la Torá a los israelitas, pero eso es una tradición rabínica del judaísmo. Entonces Elohim pronunció todas estas palabras.
Éxodo 20:18 dice, todo el pueblo, después de que les dijo apenas llevaba 10 de sus órdenes, apenas llevaba 10. Y entonces todo el pueblo sintió los truenos, los relámpagos, el sonido del shofar y la montaña humeando. Cuando el pueblo lo vio, ellos temblaron, parados a la distancia, dijeron a Moisés, no, ¿sabes qué? Tú habla con nosotros y nosotros te vamos a oír, pero no dejes que Elohim hable con nosotros o moriremos. No les dio toda la Torá, apenas les estaba empezando a decir los primeros 10 mandamientos y ellos ya no quisieron recibir nada porque tuvieron miedo de la voz de Adonai. Y esto fue 50 días después de haber salido de Egipto. Lo correcto aquí es decir, es la conmemoración de cuando Adonai habló por primera vez a su pueblo, dándole los mandamientos, pero lo detuvieron. Y eso nos lleva al cumplimiento profético. Pero está bien. Cuando el pueblo de Israel se negó a seguir escuchando a Adonai y le rogaron a Moisés que fuera su mediador entre Elohim y ellos, se perdieron de recibir no nada más toda la instrucción de Yahvé de su propia voz, sino también de ser llenos con el Ruach HaKodesh, que iba a ser enviado para dirigirles a saber cómo guardar los mandamientos de la Torá. Entonces, en lugar de eso, Moisés subió por 40 días para recibir las tablas de la ley, y luego del pecado del pueblo, el Espíritu Santo fue detenido hasta dentro de 1200 años, 100 años por cada tribu que estuvo en el Sinaí. Adonai les hubiera dado toda la Torá en ese momento, y sí estaríamos diciendo que Shavuot habla de que es el día que se dio la Torá, pero ellos no quisieron. Ellos con 10 tuvieron y ya no quisieron más. Entonces, allí lo que nosotros debemos conmemorar de Shavuot es el día que Adonai les habló por primera vez y les dio los 10 mandamientos. Pero no es toda la Torá. La Torá vino hasta después de que se escribió en las tablas, pero la cuestión es que vino con las tablas 40 días después Moisés y estaban en pecado y se subió otros 40 días. La tradición de decir que es el día que se entregó la Torá es errónea porque es una tradición judía. No encontré en la Biblia en ningún lado eso. Lo correcto es decir, Shavuot es la conmemoración de cuando Adonai les iba a hablar y no lo quisieron escuchar. Por eso no les dio el Ruach HaKodesh, porque les iba a dar toda la Torá y luego les iba a dar el Espíritu Santo para que les hiciera entender cómo guardar la Torá. Pero dijeron, no te queremos a ti. Dijo Dios, pues no les doy el Espíritu Santo. El cumplimiento de la fiesta de Shavuot vino el día de Pentecostés. O sea, tiene que ver, la palabra Pentecostés en griego significa 50. Por eso ve usted que Pentecostés es Shavuot. Ok, es la misma cosa. Pero lo más correcto debería ser Shavuot, que es en hebreo. El cumplimiento de la fiesta de Shavuot vino el día de Pentecostés, cuando Yeshua envió al Ruach HaKodesh sobre los 120 discípulos que lo habían visto ascender al cielo. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablar.